una niña abandonada en un orfanato con una carta misteriosa. Y lo que estaba escrito cambió su destino para siempre. Tenía apenas 5 años cuando unas manos temblorosas dejaron el sobre lacrado sobre su pecho. No sabía leer, pero apretaba aquel papel como si guardara la voz de quien partió. El viento de primavera de 1847 soplaba con esa melancolía que solo conocen los meses de marzo, cuando el calor aún no ha decidido marcharse del todo y la tarde se alarga perezosa sobre los techos de teja roja del pueblo de Amealco, en Querétaro. Ya es hora en que la campana de la iglesia repicaba las 5 campanadas lentas, anunciando el rosario vespertino. Una carroza oscura se detuvo frente al portón de hierro del orfanato de las Hermanas de la Misericordia, levantando una polvareda dorada que danzaba contra la luz oblicua del sol poniente. Y el cochero, un hombre de barba canosa y ojos que parecían haber visto muchas despedidas, bajó con movimientos cansados y abrió la portezuela lateral del vehículo, de donde emergió una niña pequeña, con un vestido de lino azul desvaído, zapatos gastados que ya conocían muchas piedras, y una mirada tan grande y oscura como el cielo cuando está a punto de llover. Ella sostenía con sus 2 manitas un sobre amarillento, lacrado con cera roja, que aún guardaba el perfume de lavanda y resina, y lo apretaba contra el pecho como si ese pedazo de papel fuera el único pedazo de mundo que todavía le pertenecía. Y el cochero, que no era hombre de muchas palabras pero conocía el peso del silencio, puso la mano sobre el hombro de la criatura con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas de quien maneja riendas desde niño, y dijo que era allí, que las hermanas la cuidarían, que Dios no abandona a los pequeñitos. Y la niña asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, porque ya había aprendido, en esos 5 años breves pero densos de vida, que los adultos a veces necesitan confirmaciones, incluso cuando no hay nada que confirmar. El portón rechinó con ese sonido de metal viejo que conoce el óxido y el tiempo, y una monja alta, de hábito negro y blanco impecable, surgió del pasillo lateral con pasos que resonaban sobre las piedras irregulares del patio interno. Y sus ojos, azules como agua de manantial, se posaron primero en el cochero, después en la niña, y finalmente en el sobre que esas manos pequeñas sostenían con la fuerza de quien teme que el viento le robe lo que le queda. Y ella preguntó, con una voz que no era dura pero tampoco era dulce, solo cansada de preguntar siempre las mismas cosas, ¿de dónde venía la niña y quién la traía? Y el cochero respondió diciendo que venía de la hacienda de los Albuquerque, que la señora que lo contrató pagó 3 monedas de plata y pidió discreción, que no había más que decir además de lo que estaba en la carta. La monja extendió la mano para recibir el sobre, pero la niña retrocedió un paso, apretando el papel contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos, y dijo con una voz fina pero clara, como campana distante, que la carta era suya, que le habían dicho que no podía abrirla pero tampoco que no podía dejar que nadie se la llevara. Y la monja, que durante 20 años de vida religiosa había recibido a decenas de niños abandonados y conocía todas las variaciones del desamparo humano, vio en esos ojos oscuros algo diferente, no solo miedo o tristeza, sino una determinación antigua, como si esa pequeña niña ya hubiera aprendido que hay cosas que no se entregan, porque al entregarlas se entrega también la esperanza. Entonces la religiosa se arrodilló, bajando al nivel de los ojos de la niña, y dijo que nadie le quitaría la carta, que ella podría guardarla consigo, que el orfanato tenía un lugar seguro para guardar objetos preciosos, y que cuando llegara el tiempo correcto de leer,
alguien leería para ella. Y la niña, sintiendo por primera vez desde que la carroza partió de la hacienda una palabra que no venía acompañada de prisa o vergüenza, soltó el aire que contenía en los pulmones y permitió que la monja tocara su hombro. Y en ese toque, que no era invasivo pero tampoco distante, comenzó la historia que el valle guardaría por generaciones, la historia de una carta que no podía ser abierta y de una niña que transformaría el abandono en luz. La niña se llamaba Citlali, nombre que había sido pronunciado apenas 3 veces en su corta vida, con ternura verdadera, y tenía el cabello castaño y rizado que caía sobre sus hombros finos como cascadas desordenadas, los ojos color de tierra mojada después de la lluvia de verano, y una marca de nacimiento en la muñeca izquierda, en forma de pequeña estrella que su madre, antes de partir de este mundo, cuando ella tenía apenas 2 años, solía besar diciendo que era una señal de que los cielos la conocían por su nombre. Y creció, si es que se puede llamar crecimiento a acumular silencios y obediencias, en una casona donde era tratada con esa educación fría que no golpea pero tampoco abraza, donde le daban comida pero no le preguntaban si tenía hambre, donde había techo pero no había apapacho. Ella aprendió desde muy temprano que había preguntas que no debían hacerse, como por qué la señora de la casa la miraba con esa mezcla de lástima e irritación, o por qué los otros niños que jugaban en el jardín eran llamados hijos, mientras a ella la llamaban solo por su nombre, sin apellido que la atara a alguna rama del árbol genealógico. Y aprendió también que el silencio, cuando se usa bien, puede ser escudo y también nido, un lugar donde se guardan los pensamientos que no encuentran oídos dispuestos. Y cultivó una conversación interna rica y compleja, donde se preguntaba y respondía a sí misma, donde construía teorías sobre el mundo basadas en el vuelo de los pájaros y en el comportamiento de las hormigas que atravesaban el pasillo de la cocina en fila india, cargando migajas más grandes que sus cuerpos. La mañana en que todo cambió, Citlali estaba sentada en el escalón de piedra de la parte trasera de la casona, observando una mariposa amarilla que se posaba y levantaba sobre un arbusto de jazmín, como si danzara al son de una música que solo ella oía, cuando la nana doña Herminia, una mujer de rostro surcado por el sol y los años, apareció sosteniendo un pequeño bulto de tela y le dijo que preparara sus cosas, que se iba de viaje. Y la niña, que nunca había salido de los límites de la hacienda excepto para ir a misa los domingos en la capilla del pueblo, sintió una mezcla de curiosidad y aprensión y preguntó si volvería para la cena. Y la nana desvió la mirada, fijándola en un punto impreciso del horizonte, y respondió diciendo que era un viaje más largo, que iría a un lugar donde vivían otros niños, que las hermanas eran buenas y que Dios sabe lo que hace. Fue entonces cuando la señora de la casa, doña Mariana Albuquerque, apareció en el porche con un sobre en la mano y la mirada pesada de quien carga una decisión que no fue fácil de tomar, pero que está tomada sin vuelta atrás. Y se acercó a la niña con esa postura erguida que nunca perdía, incluso cuando el peso de la conciencia le doblaba los hombros por dentro, y le extendió el sobre diciendo que era para ella, que adentro estaba escrito algo importante, que no debía abrirlo hasta que alguien de confianza pudiera leerlo con ella, que lo guardara con cuidado porque las palabras escritas a veces dicen cosas que la boca no puede pronunciar. Y Citlali tomó el sobre con ambas manos, sintiendo el peso ligero del papel, pero el peso abrumador del significado, y notó que los ojos de la señora estaban húmedos como un vidrio, empañado por un aliento triste. Y antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, la nana la tomó de la mano y la condujo hasta la carroza que ya esperaba con los caballos inquietos, golpeando el suelo de tierra apisonada del patio.
Y durante todo el viaje, que duró 3 horas por un camino polvoriento y puentes de madera que gemían bajo el peso de las ruedas, Citlali sostuvo el sobre y conversó con él en silencio, preguntándole qué decía, imaginando si eran palabras de despedida o de promesa, si explicaban por qué nunca tuvo hermanos con quienes jugar, o por qué la señora la miraba a veces como quien mira un espejo roto que refleja algo doloroso. Y el papel, lacrado y mudo, guardaba sus secretos con esa terquedad de las cosas que esperan el tiempo justo para revelar su verdad. El orfanato de las Hermanas de la Misericordia era un edificio de 2 pisos con paredes encaladas de blanco que el tiempo ya había amarilleado en los bordes, ventanas altas con vidrios manchados por salpicaduras de lluvia antigua y un patio interno donde crecía una higuera centenaria que extendía sus ramas como brazos cansados, ofreciendo una sombra generosa. Y allí vivían 23 niños, contando ahora a Citlali, cada uno cargando su propia historia de abandono u orfandad, cada uno aprendiendo a tejer una nueva familia con los hilos que sobraban después de que los lazos de sangre se rompieron. Y las hermanas, 5 en total bajo el liderazgo de la Madre Teresa, una mujer de 60 años con voz grave y manos que sabían hacer pan y curar heridas con la misma competencia, administraban ese pequeño mundo con reglas claras y afecto medido, porque el cariño en exceso, decían ellas, ablanda el carácter y la vida allá afuera no tiene piedad de los blandos. A Citlali la instalaron en el dormitorio de las niñas menores, en una litera de madera junto a la ventana que daba al patio, y recibió un uniforme simple de manta, un par de guaraches nuevos que todavía lastimaban el talón, y una cajita de madera donde podría guardar sus pertenencias personales. Y ella colocó allí el sobre, junto con el pañuelo bordado que había pertenecido a su madre, y que era el único recuerdo físico que tenía de ella, y cerró la tapa con cuidado, como si cerrara un cofre de tesoros. Y durante los primeros días, se adaptó con esa capacidad de adaptación que tienen los niños cuando saben que no hay a dónde volver. Aprendió los horarios de las comidas, los turnos de limpieza, las horas de estudio con la maestra laica que venía 3 veces por semana a enseñar las primeras letras, y las oraciones nocturnas que precedían al apagar de las velas. Pero por la noche, cuando el dormitorio se llenaba de ese silencio puntuado, por toses ahogadas y suspiros de sueño inquieto, Citlali abría la cajita y pasaba los dedos sobre el lacre de cera roja del sobre, y susurraba preguntas que no esperaban respuesta inmediata, pero que necesitaban ser formuladas para no perderse en el olvido. Y preguntaba quién había escrito esas palabras, si era la señora de la hacienda o tal vez alguien que ella no conocía, si eran palabras de amor o de explicación, si al leerlas descubriría quién era de verdad o solo confirmaría que no era nadie. Y el sobre pacientemente guardaba su silencio, esperando el tiempo que solo las cosas importantes saben esperar. Fue una tarde de junio, cuando el frío comenzaba a morder los dedos y a dejar las narices rojas, que sucedió la primera señal de que esa carta no era un objeto común. Citlali estaba en el patio ayudando a la Madre Teresa a tender las sábanas lavadas en el tendedero de alambre, cuando un niño mayor, de nombre Joaquín, conocido por ser demasiado bromista y poco respetuoso, entró corriendo persiguiendo a una gallina que se había escapado del gallinero. Y en la confusión de plumas volando y gritos de «atrápala, atrápala», tropezó con la mesa donde Citlali había dejado su cajita mientras ayudaba con las sábanas, y la caja cayó al suelo, abriéndose y esparciendo las pocas pertenencias de la niña sobre la tierra húmeda del patio. Y Citlali soltó la sábana que sostenía y corrió, no con rabia sino con una desesperación silenciosa,
y se arrodilló para recoger el pañuelo que se había ensuciado de lodo y el sobre que, milagrosamente, había caído sobre una piedra seca. Y Joaquín, viendo la aflicción en el rostro de la niña, dejó de perseguir a la gallina y se acercó diciendo que lo disculpara, que no había visto, que ayudaría a limpiar. Pero cuando extendió la mano para tomar el sobre, Citlali lo apartó con un movimiento brusco y dijo, con una voz que la sorprendió incluso a ella misma por su firmeza, que eso nadie lo tocaba, que era suyo y de nadie más, que tenía secretos que no podían ser tocados por manos ajenas. Y Joaquín, que no era un mal niño, solo inquieto, retrocedió y se quedó mirando con esa curiosidad que despiertan las cosas prohibidas. Y preguntó qué había allí que fuera tan importante, si era un tesoro, si era un mapa, si era una fotografía. Y Citlali respondió diciendo que no sabía, que era una carta que no podía abrir todavía, que esperaba el tiempo correcto. Y el niño, con esa lógica simple de la infancia, preguntó por qué no la abría de una vez si la carta era suya. Y la niña se quedó en silencio, porque no tenía una respuesta que tuviera sentido en palabras, solo sabía que hay promesas que se cumplen incluso cuando no se entiende el porqué, y que esa carta guardaba algo que necesitaba ser descubierto en el momento exacto, ni antes ni después. La noticia de la carta misteriosa se extendió por el orfanato con esa velocidad que tienen los secretos cuando se susurran entre niños, y pronto todos querían saber qué estaba escrito. Imaginaban historias de tesoros escondidos, de padres que volverían a buscarlos, de herencias fabulosas. Y Citlali se vio rodeada de preguntas que no sabía responder, por miradas curiosas que la hacían sentir aún más diferente de lo que ya se sentía. Y fue la Madre Teresa, con su sabiduría de quien ya ha visto muchas vidas desenredarse, quien reunió a los niños en el refectorio después de la cena y dijo que cada persona tiene sus pertenencias y sus misterios, que respetar los secretos ajenos es tan importante como respetar sus cuerpos, que la curiosidad es buena pero la invasión es pecado, que Citlali abriría su carta cuando su corazón le dijera que era la hora. Y los niños, ante la autoridad tranquila de la madre, asintieron con la cabeza y volvieron a sus rutinas. Pero Citlali, esa noche, lloró por primera vez desde que había llegado al orfanato, no de tristeza, sino de un sentimiento confuso que mezclaba gratitud por haber sido defendida y angustia por no saber qué hacer con esa responsabilidad de guardar palabras no leídas. Y la Madre Teresa, que hacía su ronda nocturna verificando que todos los niños estuvieran cubiertos, se sentó al borde de la litera y puso la mano sobre la cabeza de la niña con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y callosas. Y dijo que llorar era regar el alma, que las lágrimas lavan las dudas cuando las palabras no pueden, que cuando llegara el momento de leer la carta, ella estaría allí para ayudar, porque leer palabras difíciles es más fácil cuando se tiene una mano para sostener. Los meses pasaron con esa lentitud que tiene el tiempo cuando se es niño, y cada día parece durar una semana. Y Citlali aprendió a leer con una dedicación que impresionó a la maestra, decorando cada letra como si fuera una llave para un cofre importante. Y durante las clases, mientras las otras niñas se quejaban de que el alfabeto era difícil y aburrido, ella copiaba las letras con una aplicación casi religiosa, juntando sonidos y formas, transformando garabatos en palabras, palabras en frases, frases en posibilidades. Y la maestra doña Amelia, una mujer delgada de lentes redondos que siempre olían a lavanda, le comentó a la Madre Teresa que nunca había visto a una niña tan determinada a aprender y que parecía que la niña tenía una misión secreta que dependía de ese conocimiento, y la tenía.
porque Citlali sabía, con esa certeza que no necesita explicaciones, que el sobre guardado en la cajita de madera la esperaba a ella, no a manos ajenas que leyeran e interpretaran, sino a sus propios ojos que descifraran esas palabras, y con cada letra que dominaba se sentía un paso más cerca de la verdad, un escalón más cerca de quien era ella realmente. Y soñaba, en las noches frías de julio cuando el viento aullaba entre las tejas, que abriría el sobre y encontraría palabras que dirían: «Eres amada, tienes un lugar en el mundo, no eres un error que necesita ser escondido». Fue un domingo de agosto, cuando el cielo amaneció limpio como vidrio recién lavado, y el sol entró por las ventanas del orfanato con esa alegría de los días especiales, que sucedió algo que lo cambiaría todo. Después de la misa matutina en la pequeña capilla que estaba al lado del orfanato, cuando los niños volvían en fila india, siguiendo a las hermanas como patitos siguen a su madre, un hombre alto y elegante, vestido con un traje oscuro y sombrero de fieltro, esperaba en el portón con un maletín de cuero en la mano. Y la Madre Teresa, al ver la figura, apresuró el paso y fue a su encuentro, y conversaron en voz baja durante algunos minutos, mientras los niños entraban al patio y se dispersaban para jugar en el tiempo libre que tenían antes del almuerzo. Y entonces la Madre Teresa llamó a Citlali, que estaba sentada bajo la higuera conversando con una niña menor sobre si las nubes tenían peso, y le dijo que viniera, que había alguien que necesitaba hablar con ella. Y Citlali, sintiendo el corazón acelerarse con esa velocidad de los presentimientos que no se explican, caminó despacio hasta donde estaba el hombre, y él se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos, y sonrió con esa amabilidad que tienen las sonrisas verdaderas, y dijo que era el licenciado Salazar, abogado de la familia Albuquerque, que venía a petición de doña Mariana y que traía novedades. Y la niña, apretando las manos una contra otra para que no temblaran, preguntó si era sobre la carta, y el hombre asintió diciendo que sí, que había llegado el momento de descubrir qué estaba escrito, si ella estaba lista. La Madre Teresa condujo a Citlali y al licenciado Salazar hasta la salita que servía de oficina, una habitación pequeña con un escritorio de madera oscura, un estante con libros de registros y una imagen de San Francisco de Asís que parecía mirarlo todo con esos ojos pintados que cargaban una compasión infinita. Y la niña corrió hasta el dormitorio, tomó su cajita, volvió corriendo con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse por la boca, y se sentó en la silla que la Madre Teresa le ofreció, y colocó el sobre la mesa, amarillento por los meses pero aún lacrado, aún guardando su secreto con la terquedad de las cosas que esperan ser descubiertas. Y el licenciado Salazar dijo, con voz pausada, que antes de abrir la carta él necesitaba contarle algunas cosas, que doña Mariana Albuquerque había fallecido hacía 3 semanas, que antes de partir había dejado instrucciones claras sobre lo que debía hacerse, que la carta lo explicaría todo, pero él complementaría con lo que faltara. Y Citlali sintió una punzada en el pecho, no de nostalgia porque no había construido lazos de afecto con la señora de la hacienda, sino de una tristeza difusa por el hecho de que ahora no habría cómo hacerle las preguntas que un día podría querer hacer. Y respiró hondo, como había aprendido a hacer cuando el pecho se le apretaba, y dijo que estaba lista para saber. La Madre Teresa, con movimientos cuidadosos, rompió el lacre de cera que resistió pocos segundos, desdobló el papel amarillento que tenía los bordes desgastados por el tiempo y comenzó a leer con voz clara pero emocionada. «Mi querida Citlali, si estás leyendo esta carta es porque llegó el tiempo de saber la verdad que no pude decir en vida. Yo soy tu abuela. Tu madre, mi amada Beatriz,
se enamoró de un hombre que no era de nuestro mundo, un trabajador de la hacienda vecina, bueno y honrado, pero sin los títulos que mi soberbia exigía. Y cuando tú naciste, fruto de ese amor que no supe bendecir, tu madre murió en el parto, y yo, cobarde que fui, elegí esconderte en lugar de asumirte. Te crié como a una huérfana acogida por caridad cuando eras mi propia sangre, mi continuación, mi único pedazo de Beatriz que quedó en el mundo. Perdóname por no haber tenido el valor de llamarte nieta. Perdóname por haber elegido la opinión ajena sobre el amor que te debía. En esta carta va también el documento que prueba que eres heredera legítima de las tierras de la hacienda, que son tuyas por derecho de sangre. Pero más que tierras te dejo la verdad. Eres amada. Siempre fuiste parte de esta familia. Nunca fuiste un error. Tu abuela avergonzada pero arrepentida, Mariana. El silencio que siguió fue denso como la neblina de la madrugada, y Citlali se quedó inmóvil, procesando cada palabra como si cada una fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba mostrando la figura completa. Y no lloró de inmediato, solo respiró hondo varias veces y después dijo, con esa sabiduría que a veces tienen los niños sin que nadie entienda de dónde viene, que ahora sabía de dónde venía y que eso bastaba, que las tierras podían quedarse con quien las necesitara, que ella tenía un hogar allí en el orfanato y que un hogar no es un lugar donde se tienen cosas, sino un lugar donde se tiene nombre. Y la Madre Teresa, con lágrimas corriendo por las arrugas de su rostro, abrazó a la niña y dijo que era sabia más allá de sus años, que el perdón era el único tesoro que realmente multiplicaba a quien lo daba. Y el licenciado Salazar, emocionado también, explicó que las tierras eran muchas y valiosas, que podría vivir cómodamente, que cuando cumpliera la edad podría decidir qué hacer. Pero Citlali, sosteniendo el sobre ahora abierto y ya no misterioso, dijo que le gustaría transformar parte de la hacienda en un lugar donde otros niños pudieran vivir, no como un orfanato donde se guarda a quien sobra, sino como una casa donde se acoge a quien aún no ha encontrado su lugar, y que el resto de las tierras podría usarse para sembrar comida que alimentara a todos, porque el hambre de barriga y el hambre de amor eran parecidas, y ella ahora sabía cómo curar las dos. Los años que siguieron trajeron transformaciones que el valle entero comentaba con esa mezcla de admiración y asombro. Citlali creció entre los muros del orfanato, pero con los pies en las tierras que ahora sabía que eran suyas, visitando la hacienda los fines de semana, acompañada de la Madre Teresa y del licenciado Salazar, que se convirtió en una especie de tutor y consejero. Y poco a poco, con la paciencia de quien aprende que las cosas buenas tardan en madurar como las frutas en el árbol, fue transformando la hacienda grande y vacía en una casa de acogida que recibía no solo a niños, sino también a mujeres que necesitaban empezar de nuevo, a ancianos que no tenían familia, a trabajadores que necesitaban un trabajo digno. Y mandó construir una escuela pequeña pero bonita, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol y la curiosidad, donde la maestra doña Amelia pasó a enseñar no solo las primeras letras, sino también a leer el mundo, a entender que el conocimiento es una puerta que nadie puede cerrar. Y creó un huerto comunitario donde todos aprendían a sembrar, porque decía que la tierra enseña paciencia cuando se pone una semilla y se espera que haga su trabajo sin prisa, que la paciencia es remedio para casi todas las aflicciones del pecho. Y abrió los portones para que los vecinos usaran los pastos cuando lo necesitaran, para que recogieran leña en invierno, para que buscaran agua del pozo en tiempos de sequía, porque repetía siempre que la abundancia que no se comparte se pudre como fruta olvidada en el cesto.
La Madre Teresa, que veía a esa niña transformarse en una mujer sabia, decía que Dios había usado el abandono para plantar una semilla de bondad, que a veces el sufrimiento es abono para que crezcan flores que nunca crecerían en suelo fácil. Y Citlali respondía diciendo que tal vez fuera verdad, que la carta misteriosa había sido menos sobre descubrir de dónde venía, y más sobre decidir a dónde iba, que el pasado explica pero no aprisiona, que perdonar es abrir espacio en el pecho para que quepan cosas nuevas. Y en la pared de la sala principal de la casa de acogida, enmarcada con madera simple pero bien hecha, estaba la carta de la abuela Mariana, no como trofeo de victoria, sino como recordatorio de que nunca es tarde para decir la verdad, de que el arrepentimiento sincero merece acogida, de que los errores de los adultos no necesitan convertirse en el destino de los niños. Y debajo de la carta, en una plaquita de bronce pulido, estaba escrito: «Aquí vive quien necesita nombre, pan y un apapacho». Entra com tua história, sal com esperança. E quando os jovens do povoado passavam pela estrada poeirenta e viam a fazenda transformada, com crianças brincando no pátio, com fumaça saindo da chaminé da cozinha comunitária, com roupas coloridas secando no varal como bandeiras de festa, comentavam entre si que ali morava Clara Beatriz, a menina da carta misteriosa, aquela que transformou abandono em acolhida. Y contaban a sus hijos la historia, que se volvió leyenda y luego enseñanza, de que a veces las respuestas que buscamos están guardadas en sobres lacrados, esperando el tiempo correcto, y que cuando se descubre quién se es, lo más importante es decidir quién se quiere ser. Y Citlali, ahora con 17 años y ojos que cargaban la memoria de una niña, pero la sabiduría de quien ya ha vivido muchas vidas en una sola, se sentaba por las noches bajo la higuera que crecía en el patio de la casa de acogida, la misma higuera que había conocido en el orfanato, y que ella había mandado plantar allí también, porque los árboles son puentes entre lo que fuimos y lo que somos, y conversaba con los niños más nuevos que llegaban asustados, sosteniendo sus pequeñas maletas o bultos de tela, y les decía que allí era su casa, que podían llorar si lo necesitaban porque las lágrimas limpian el corazón, que podían preguntar porque la duda no es pecado, es curiosidad, que podían equivocarse porque el error es una escuela cuando se aprende de él. Y a veces, cuando la noche estaba especialmente estrellada y el cielo parecía un manto bordado con puntos de luz, algún niño nuevo le preguntaba si ella tuvo miedo cuando llegó sola al orfanato, si le dolió no saber quién era durante tanto tiempo. Y Citlali respondía con esa honestidad, que solo conocen los que ya han visitado el dolor y han vuelto enteros, diciendo que sí, que dolió como duele cuando se arranca una costra de una herida que aún no está lista para sanar, pero que el dolor pasó y dejó en su lugar una cicatriz que ahora cuenta una historia de superación. Y decía que la carta misteriosa no era misteriosa por estar lacrada, sino porque dentro de ella estaba escrito no solo de dónde venía, sino el permiso para elegir su propio destino. Y la hacienda prosperó no solo en tierras y cosechas, sino en historias de nuevos comienzos, en vidas que fueron remendadas con hilo de paciencia y aguja de amor. Y el orfanato de las Hermanas de la Misericordia se volvió un aliado cercano, con la Madre Teresa visitando semanalmente para rezar con todos y contar historias de santos que también fueron abandonados y encontraron sus caminos. Y el licenciado Salazar, ya con el cabello completamente blanco, continuó cuidando los asuntos legales de la propiedad, pero también se convirtió en el abuelo prestado de todos los niños, contando historias de la corte que los hacían reír y enseñando que la verdadera justicia no está solo en las leyes escritas,
sino en el corazón que elige ser justo. Y cuando alguien del pueblo le preguntaba a Citlali si no se arrepentía de haber dividido la herencia, de no haber guardado todo para sí misma, de haber elegido una vida de servicio en lugar de una vida de comodidad egoísta, ella sonreía con esa tranquilidad que tienen los que saben exactamente quiénes son, y respondía que la verdadera herencia que la abuela Mariana le dejó no eran las tierras, era la verdad, y que la verdad es una semilla que solo se multiplica cuando se planta en tierra de generosidad. Y añadía que si se lo hubiera guardado todo para sí misma, estaría rica de cosas pero pobre de sentido, y que ella prefería ser rica de abrazos y de historias y de mañanas en las que despertaba sabiendo que su nombre le importaba a alguien. Y la carta, aquella que un día fue misteriosa y generó tanta curiosidad y expectativa, permanecía enmarcada en la pared, no como una reliquia intocable, sino como un libro abierto que todos podían leer, porque Citlali había entendido que los secretos que se guardan se pudren, pero los secretos que se comparten se vuelven enseñanza. Y decían que por la noche, cuando el viento pasaba por las rendijas de la casa de acogida, cargaba susurros de gratitud de las vidas que allí fueron remendadas, y que si alguien prestaba atención, podía oír la voz de la abuela Mariana mezclada con el viento, diciendo que el amor no desaparece cuando uno muere, solo cambia de forma, y que su amor tardío pero sincero había encontrado finalmente su destino en la forma de una nieta que transformó el dolor en cura. Y así termina la historia de la niña dejada en un orfanato con una carta misteriosa. Historia que el valle guarda como se guarda un tesoro. Historia que las madres cuentan a sus hijos cuando quieren enseñar que el abandono no es un destino, sino un punto de partida. Que las palabras no leídas a veces necesitan esperar el tiempo correcto para ser comprendidas. Y que el mayor misterio no es descubrir de dónde venimos, sino decidir con valentía hacia dónde vamos y a quién llevamos con nosotros en 1900. El viaje.